Bueno, hablábamos, antes de iniciar la grabación, hablábamos de esa parte del despertar. No hay despertar, hay reconexión. Aquí hay una reconexión bueno, y una gratitud y un reconocimiento. Iría también a este punto, ya que me uno mucho al tema de las constelaciones. Hay un reconocimiento, no lealtades que puedan bloquear, reconocimiento a lo que es la magia femenina desde esa versión ancestral. Entonces, cuando hablamos de ese despertar de la mediunidad femenina, cuando hablamos de esa conexión de la magia con la mediunidad, lo que estamos hablando es que desde épocas antiquísimas, hay una presencia de lo que llamamos magia. ¿Y qué es la magia? La magia es la capacidad que tiene el ser humano para transformar su vida con pensamientos positivos, con elementos de la naturaleza. Se une todo. De hecho, las personas que os habéis apuntado a la formación de Wicca, que es el neopaganismo, vais a poder experimentar a través de prácticas reales como esa frecuencia, la frecuencia de las plantas, la energía de los minerales, van a estar conectadas también a vuestro pensamiento, a cómo pensáis e incluso efectos de sanación. Cuando hablamos de la mediunidad femenina, iríamos a aquellas culturas de mujeres que había y hay en la actualidad, donde honran los procesos de la naturaleza, van caminando con la naturaleza o vamos caminando cuando observamos las estaciones del año, porque ahora mismo es todo un poquito abstracto, ¿verdad? En clima. Vamos fijándonos con el olfato cuándo va a llover, por las hojas, las flores del campo, cómo están realmente o cómo están situadas las estaciones del año, porque ahora también es todo un poquito complejo. Y aquí es cuando nos introducimos a ese conocimiento, en ese conocimiento de la conexión a través del cuerpo. Una mujer que está conectada desde las raíces de la magia, que sigue conectada a su tribu, no solamente a nuestro árbol genealógico que conocemos, sino tiramos para atrás incluso al grupo de mujeres donde pertenece su esencia, su energía. Es aquella mujer que desde que se levanta, desde que despierta, empieza a integrar la magia, la gratitud de vivir y escuchan los mensajes de su propio cuerpo. Porque mirad, el cuerpo, tanto del hombre como de la mujer, evidentemente, está muy conectado a los elementos de la naturaleza. Bien, entonces, claro, nos encontramos que la parte no tangible que percibimos está guiada por una mediunidad mágica. Llamamos una mediunidad mágica porque suena requete bien, pero realmente es así. Tenemos el perfil de mujer que cuando despierta conecta en el momento en el que se encuentra. O tenemos mujeres que se han desconectado de ese proceso porque viven en alerta constantemente, en estrés, en la proyección de la materia, y frenaron o guardaron en su cofre energético estas percepciones, y con esta jornada, bueno, pues hay una intención que es volver a abrir ese cofre. Si queremos sentir la magia real con la mediunidad, que es lo que debemos hacer según nuestra cultura ancestral mágica. Primero, captar la energía de los lugares. Y no hablo de sentir lugares tóxicos y que terminemos contaminadas, ni mucho menos, sino que sepamos distinguir lo que el lugar me quiere ofrecer a efectos positivos, y cuando me llega una información de energía negativa, omitirla, porque si no la omitimos o estamos mucho tiempo en ese espacio, terminamos contaminándonos. Por eso las personas que conectamos con esa mediunidad mágica, en el momento que estamos en algún lugar y sentimos que nos sobrecargamos o nos contaminamos, tendemos a retirarnos del espacio con permiso y con todo el amor del mundo. Bien, aquí en pantalla veis un esquema que estoy compartiendo por si queréis tomar nota, donde viene expresión cotidiana y sutil, sentir lo que os comentaba, la energía de los lugares, percibir emociones ajenas con intensidad, tener intuiciones que pueden ser o muy claras o bien
a veces confusas, dependiendo cómo esté nuestro sistema límbico. Y también cuando hablamos de las mujeres que entrenan su mediunidad femenina, es decir, que desde que despiertan tienen ese pensamiento positivo, que si sienten que hay algo de dolor en el cuerpo o algo que puede llegar a preocuparles, se ponen en ese punto de el tantra femenino, que es la atención plena para meditar y sentir qué es lo que está pasando para poder resolverlo. ¿Qué decíamos en otras jornadas? La mujer es plena y abundante por naturaleza y es así. Y es así. Entonces, también tenemos otra parte que es el lenguaje del cuerpo, que es la sensibilidad corporal de la mujer, donde hay unos cambios que pueden ser muy bruscos también, sensaciones internas, que están unidos, ojo con esto, con los ciclos femeninos, las fases lunares, que ahora vamos a ver, y la conexión también de las plantas. Yo puedo vivir en la ciudad, pero si tengo a mi lado o tengo en casa, por ejemplo, salvia blanca, la coloco en jarrones, la coloco en saquitos, lo que voy a hacer es conectar con esa parte de la frecuencia de la planta que va a llegar con estímulos a través de las frecuencias, mis ondas cerebrales, y también con el sistema olfativo. Bien, tenemos otra parte, otro bloque que sería la vinculación ancestral. Lo que os he puesto aquí en el esquema, la mujer históricamente está vinculada a los ciclos, no solamente lunares, sino a la tierra. La tierra está muy conectada con ese corazón que en la magia llamamos que es el corazón de Gaia, donde hay latidos energéticos, vamos a decir latidos energéticos, que nos van guiando. Seguramente, o bien seáis nómadas o conozcáis a mujeres nómadas que se dejan llevar por los latidos del corazón, que van yendo a diferentes lugares para recibir sensaciones, mujeres con un cometido guía que reciben sensaciones e intercambian esa energía con Madre Tierra. Ahí ya empieza la magia de la mujer. Mirad, la magia no consiste en que yo ahora mismo tenga una túnica y tenga una varita o tenga toda mi casa llena de altares. Yo puedo tener algo visual y realmente no integrarlo. La magia podemos encontrarla en todos los lugares y sobre todo si nos permitimos ir al mar o ir a la montaña, un parquecito que tengáis cerca, podemos hacer magia con unas piedrecitas, con el elemento tierra, con el agüita de una fuente, podemos hacer esa magia que es, a ver qué es, luego lo diremos, lo vamos a compartir en directo. Es equilibrar la energía de los elementos. Esto es como describir a una mujer que de repente está muy nerviosa, empieza a estar más nerviosa, se crea un estado de impaciencia, ¿verdad? Esto lo habréis vivido, lo habremos vivido en algún momento. Entonces, el elemento aire, el elemento agua, está totalmente descompensado, porque la palabra desequilibrio parece que es algo fuerte mental, vamos a decir descompensado de los demás elementos. De hecho, si vamos a la montaña, ¿cuál sería el equilibrio perfecto para equilibrar nuestras emociones, para sintonizar con estados visuales, para materializar objetivos? Pues evidentemente que hubiera brisa, que hubiera sol, que pudiera recoger agua o lavarme la carita, las manitas con el agua del río, el humo que está conectado también con la brisa del aire. Bien, todo en equilibrio crea la magia. El equilibrio de la mujer y del hombre crea la magia. La mujer tiene una capacidad más alta que el hombre, que tiene sus grandes capacidades, por supuesto, pero la mujer tiene esa capacidad de conocer su cuerpo, saber en qué estado se encuentra para poder proyectar. He ahí uno de los, perdón, iba a decir una palabra que no me gusta decir, una de las circunstancias que nos encontramos a nivel social, y yo no me voy a cansar de repetir, que desgraciadamente no nos enseñan desde pequeñas los ciclos, ciclo de la fertilidad, el ciclo de la perimenopausia, de la menopausia, el ciclo de la muerte.
que está tan conectada con la intuición femenina, es decir, la muerte como un proceso de trascender, la muerte como la última página de nuestro libro, ¿bien? Y es cuando hay una descompensación en la actualidad de muchas mujeres que no están en su equilibrio energético. Yo también he vivido eso, yo he pasado por esos momentos hasta que he ido integrando conocimiento y reconectando sabiduría, pero si nos lo explican y lo llevamos a cabo es cuando se produce lo que llamamos magia. Y la magia es saber diferenciar cuando es intuición, cuando es imaginación, cuando hay una sugestión mental, cuando hay una sensibilidad alta, energética, cuando hay estados psicológicos propios. En el momento en el que yo conozco cuando estoy alterada psicoemocionalmente hablando, cuando debo frenar, mirad que yo siempre voy a decir, bueno, más que mirad, escuchar esa palabra que yo siempre digo que es frenar, porque el parar puede tener confusión dependiendo del estado en el que nos encontremos. Y vemos que el cuerpo de la mujer está preparado para conectar con muchísima información, sobre todo cuando la mujer se entrega a su propia mediunidad, que es sentir más que ver, sentir más que ver. Cuando yo siento de verdad es cuando veo, de verdad. Cuando proyecto lo que supuestamente es invisible y hay unos síntomas en concreto, o bueno, unas señales, más que síntomas, que lo relacionamos siempre con enfermedades, unas señales en concreto muy interesantes, que son sensaciones físicas como una presión en el pecho, cambios de temperatura, eh, sensación de que estamos cansadas, pero es muy puntual, no es un cansancio en todo el día, porque claro, entonces hablaríamos de fugas energéticas o incluso de algo físico. Y aquí ya entra la medicina ortodoxa. Aquí no explicamos nada de medicina ortodoxa porque no nos compete. También podemos notar una sensación de calma tan intensa que parece que es que no te importa nada y realmente no es que no te importe, es que estás alineando esa energía que vas recibiendo a través del cuerpo, mente y lo que llamáis alma, espíritu, sensaciones más divinas. Vamos a ponerle esa palabra, en lo divino. Cuando la mujer vive en un estado de estrés constante, mm, controlando constantemente, puede ser también por educación. Yo me encuentro en consulta muchas mujeres que por educación han tenido que estar controlando ciertas áreas de su vida. Cuando se conecta ese control desorbitado, ¿bien? O la mujer está constantemente en sistema de alerta, o mujeres que no duermen. Dormir es descansar y no conectan con esos sueños vívidos. Nos encontramos un perfil de mujeres que se han desconectado de su centro de energía, de su estado yin, y están muy conectadas en el yang. Estar en yin, lo explico por si no conocéis esta palabra, estar en la parte del yin va a ser la parte femenina, no significa que, que yo sea más sensible, que yo me maquille de una manera o que me ponga una vestimenta, lo que llamamos femenina. No tiene nada que ver. De hecho, muchas mujeres que están en el yang son mujeres en el extremo yang, me refiero a lo masculino, son mujeres que aparentemente son muy femeninas en el estilo, la forma de su estética, vamos a poner la estética, pero luego son mujeres que les cuesta proyectar, materializar, conectar con el sentir. Si yo no conecto con el sentir, no puedo materializar mis objetivos, porque entonces estoy viviendo de una manera totalmente objetiva. Ahí es donde quiero que lleguéis, ¿no? Porque esta confusión del yin y el yang, cuando dice una mujer, yo es que me considero muy masculina porque tengo mucha fuerza, eso no tiene que ver, no tiene nada que ver. Tiene que ver en la proyección. Y la magia, ya tenemos un artículo femenino, comienza cuando la mujer se trabaja su parte femenina. ¿Con qué trabaja el hombre y la mujer en la magia?
con la intuición, con la parte femenina, con esa frecuencia, con esa vibración, con ese yin en activo que dualiza con la parte masculina para tomar acción. Bien, entonces una mujer que conecta con su esencia femenina es una mujer que a través del tacto un árbol, que cogiendo una piedra y manifestando colocar algo más en tierra, una mujer que a través del aire, el viento, escucha el sonido y libera sus emociones que puedan estar estancadas, una mujer que se enraiza con el agua, que transmuta, que es consciente que es hora de cambiar de misión, es aquella que llamamos bruja, maga, ser especial, el nombre que queráis poner. Yo me quedo con la parte de bruja, aunque para muchas personas las brujas son malas, como en el cuento, pero compañeras, esto es lo de siempre. En todos los sectores hay oscuridad, hay sombra y hay luz. Bien. Bueno, tenemos en pantalla la naturaleza como aliada del despertar, es decir, aquí despertar lo vamos a unir con voy a dualizarme, voy a saber cuándo voy a estar más conectada a lo masculino, observación, capacidad de resolver, o voy a estar conectada a mi intuición, que es la capacidad de sentir, pero ojo que hemos dicho, lo que siento lo materializo, porque si me quedo en el sentir, se queda todo en el aire hasta que se disipa. Una cosa es, y esto lo he dicho varias veces, lo que yo quiera, y otra cosa es lo que es para mí. Bien, entonces aquí vemos que la naturaleza es la fuente de la conexión, del reconocernos, reconocer a nuestra tribu, a nuestras ancestras, del autorreconocimiento de la mujer mágica, el abrazar un árbol, el tocar el agua, el mirar el fuego y conectar con nuestro fuego interior, el tener conocimiento de las plantas, las mujeres medicina, ¿no? Que se llaman también, que conectan con las plantas para saber sus pros, sus contras, porque hay contraindicaciones también en la fitoterapia. Tanto también vamos a incluir la minerología, en la parte del mineral, en la cristaloterapia. Hay minerales que no podemos colocar en frecuencias altas. Un mineral, ya daremos este tema, que tenga mucha vibración, una persona evidentemente nerviosa no se lo podemos colocar porque le va a potenciar ese nerviosismo. Entonces, que todos los minerales no sirve para todo el mundo, que esto también hay mucha confusión en ello. Hablar de la naturaleza es hablar, como os comentaba antes, de la luna, observar los ciclos lunares como forma de reconexión con la intuición y la conciencia profunda. Esto significa, si quieres saber por qué estás viviendo algo, aparte de sentirlo y proyectarlo para ver una película, mira en qué luna te encuentras. No echemos la culpa de la luna de las cosas que nos suceden que no queremos que nos sucedan, claro, evidentemente. Pero sí que tenemos que integrar que la luna, la artículo femenino, está muy conectado a nuestra parte de la magia de nuestra mediunidad. Luego el sol está conectado a esa parte de la sacerdotisa, del dios sol, que entiende que tiene que abrazar el sol en su justa medida, porque la mujer muy yang quiere mucho el sol, quiere mucho el verano. La mujer que está en equilibrio entre el yin y el yang quiere un poquito del sol y un poquito de la luna. ¿Bien? Entonces, también vamos a incluir aquí la naturaleza como reconexión con nuestra mediunidad, con nuestra intuición, con nuestras percepciones psíquicas, con nuestra magia. Vamos a incluir la parte de las estaciones del año, que es lo que os comentaba antes. Ahora vas por la calle, el aire, ¿no? Las lluvias que se están teniendo, que está habiendo en algunos lugares aquí en España. Miras los árboles que no fallan, ¿verdad? Cuando miramos las plantas nos van a decir en qué estación estamos, porque podemos ver esos almendros que nos anuncian la primavera, almendros ya florecidos, pero puede haber lluvias. Entonces, ¿dónde me tengo que fijar?
Pues evidentemente en el equilibrio de el agua y de las plantas, en el equilibrio también de esos árboles. Luego los elementos que están también en esa ficha que os comentaba: tierra, agua, fuego y aire como herramientas de reconexión de la sabiduría femenina ancestral, no solamente como factores externos para trabajar la intuición y la magia, sino en mi cuerpo, materia, tierra, agua, el agua que tenemos, ¿no? Luego la parte de los ciclos naturales dice: vivir con armonía con los ritmos de la naturaleza favorece la presencia interna y la claridad emocional. Yo aquí iría mucho a otro tema que estamos ya tratando en el linaje de la rosa, sobre todo en los monográficos que estamos haciendo en diferentes espacios, que vamos a seguir haciendo en diferentes centros de España, monográficos que son gratuitos, abiertos al público para que todas las mujeres que puedan y sientan puedan asistir sin ningún tipo de límite económico-social. Nos encontramos que los ciclos naturales, vivir en armonía con los ritmos de la naturaleza, no significa que yo viva en la montaña. Hay personas que eligen vivir en la ciudad, mujeres que sienten estar ahí porque hay más conexión con su parte guía o porque están favoreciendo a acompañar a alguna tribu, pero esa naturaleza te la puedes llevar a casa, ¿verdad? Puedes tener ramos de flores, puedes tener unos saumerios, unos inciensos de prensa natural, evidentemente. Puedes colocar un jardín zen con un poquito de vegetación, con un cuenquito de agua. Los elementos se pueden llevar a nuestro espacio. No hace falta que nos compremos una casa en la montaña ni en la playa. Bueno, lo compráis si queréis, claro, pero es una manera de indicar que podemos llevarlo, ¿no? Todo a nuestro sentir y a nuestra conexión. Hay plantas en concreto, algunas plantas, podéis anotar estos nombres porque estos apuntes no se pueden compartir. Hay plantas que llamamos las plantas sagradas para el despertar femenino. Las plantas sagradas para la reconexión. Vuelvo a adaptar esa palabra. Porque las plantas forman parte de los procesos energéticos y espirituales de la parte femenina. Cuando hemos estado hablando en formaciones de la fitoterapia, esa conexión con la mujer. Además, cada planta posee una conexión energética simbólica, muy emocional. En esta jornada lo que vamos a hacer es conectar estas plantas con lo que cada mujer de este encuentro necesita para su proceso individual. Tenemos la lavanda, que seguramente conozcáis esta planta, ¿no? Os voy a enseñar la lavanda en flor. Bien, esta está en seco. Nosotros en el Tantra femenino usamos mucho, esto es otro tema, pero bueno, que realmente tiene la misma conexión. La usamos para vapores de útero. Lógicamente el vapor de útero no es un libre albedrío, tiene que estar acompañado con una persona que conozca bien la fitoginecología y sobre todo que sepa la temperatura que debe poner en ese agua y cómo está esa mujer en su cáliz, en su centro de energía femenino, porque hay que evitar los vapores en ciertas infecciones, etc. La lavanda conecta con la calma y el descanso, lo que os indico en la ficha. Relajación emocional. Hablamos de nerviosismo cuando nos sentimos saturados, pero en el tema de la magia, de los rituales, también es para calmar procesos. Si yo quiero hacer un ritual con la lavanda, puedo coger la lavanda, bueno, en este caso cortaría estas ramitas, podaría estas ramitas, podría trabajar con la hoja, pero la sinergia la vamos a encontrar en lo que es la florecilla. La sinergia es la energía de las plantas, se llama sinergia, ¿bien? Y podría coger entre las manos esta planta para poder conectar con esa energía, ¿bien? Cogería entre las manitas y a partir de ahí visualizaría el objetivo que siento que me está poniendo nerviosa, que me está saturando. Los objetivos, las manifestaciones,
se hacen desde el sentir, se visualizan como si fueran imágenes de películas, ¿bien? Y a partir de ahí se reconecta con esa sensación entre las manos. Por ejemplo, voy a cortarlo para hacerlo mejor, porque si no se me... Bien, colocamos la banda. La manifestación, por favor, nunca la hagáis desde mente porque eso no funciona, no fluye. La manifestación comienza desde que yo proyecto la situación como si fuera un proyector de una película aquí arriba. ¿Mm? Cuando dice la gente, que eso también lo habréis escuchado, que yo lo suelo repetir, una conexión con la naturaleza, perdonad, que dice la gente, una conexión con el universo. Pide al universo, no es el universo, no se pide como tal al universo, se manifiesta hacia arriba. ¿Bien? Entonces, esa parte de manifestación hacia arriba está vibrando con la energía que yo tengo entre las manos. La sinergia, la energía de esta planta, en concreto estamos hablando de la lavanda. Bueno, luego tenemos las rosas. Ahora mismo es que las tengo en un altar, por no cogerlas, levantarme. Os explico, las rosas la trabajamos muchísimo y más ahora con el linaje de la rosa, porque están muy conectadas a esa parte de la sanación del linaje, pero también de el equilibrado de chakras. Con las rosas hacemos rituales para ampliar también nuestro campo intuitivo, nuestra percepción intuitiva. Bien, tenemos la ruda, que esta planta tenemos que tener mucho conocimiento de ella. Tengo que estudiarla. Esta planta es muy intensa para limpieza energética, para descarga emocional, pero por favor, tened cuidado con esta planta de no usarla como si fuera una lavanda, ¿de acuerdo? Porque las personas que no conectan con el respeto energético, que trabajan con impaciencia, con temas mágicos y como que están muy nerviosos o nerviosas en un ritual, si utilizan ruda, lo que están haciendo es bloquear más el campo. Bien, entonces la ruda hay que tratarla con respeto, con muchísimo respeto. Bien, tenemos romero también en pantalla. El romero dice claridad mental y protección energética, limpia ambientes, despeja la mente tras momentos de carga emocional. Bien, entonces aquí, aunque ya es una planta que conocéis, seguramente que conozcáis también, tanto como la lavanda, etcétera, pero dame un segundo, por favor. Bien, pero vamos a añadir que la parte del romero la usamos no solo para rituales de protección, que es por lo más general esos rituales que solemos emplear, sino que estamos conectados con el romero también para la vitalidad, la energía vital. Yo puedo coger el romero entre las manos y crear esas manifestaciones. Volvemos a comentar que la manifestación es no lo que quiero desde aquí, sino lo que visualizo aquí. Las personas, las mujeres que hacen magia, las vais a ver que emplean el estado de silencio, pero no desde la petición, porque veis que muchas veces estamos a lo mejor con una vela, habréis visto que estamos con una vela creando una petición, parece que estamos pensando algo, pero realmente estamos llevando esa imagen a materia, a materializar el proceso con las manitas, porque es táctil y estoy tocando una materia. A la mente hay que engañarla porque la mente nos engaña. Y la mujer, además, como tiene tanta imaginación,
y es tan creativa, se puede dejar llevar por esas proyecciones falsas que lo único que hacen es o no materializar nada o proyectar un freno, una desesperación. El mundo de la magia es integrar el conocimiento ancestral. El mundo de la magia es saber que no voy a pedir, voy a manifestar. Bien, tenemos la maravillosa Artemisa. Artemisa, que está conectada con la parte intuitiva, los sueños, la percepción profunda. Artemisa se suele llevar en colgantes, en cabujones. Está muy vinculada a aquellas mujeres tan sabias que conocemos en nuestro camino, porque son las mujeres que nos tienen que guiar porque ya han experimentado los procesos que yo estoy viviendo. Aquí no hay nadie mejor que nadie, pero sí hay jerarquías entre las mujeres en el sentido de que hay mujeres medicina, hay mujeres guía, hay mujeres que han venido a aprender de otras mujeres y no por ello son menos importantes. Cuando yo acepto que hay algo en mí que no fluye y veo a mi hermana, hermana no hablo de familia genética, hablo de círculo de mujeres que estás conectada, que proyectas situaciones, que intuitivamente te hablas. Esas son las hermanas. Cada persona reconoce, cada mujer reconoce a sus hermanas. Volvemos a lo mismo, que no significa que haya una exclusión con otras mujeres, sino que estén conectadas, que estamos interconectadas, sobre todo en un grupo en concreto. Cuando nos reconocemos es cuando nos juntamos y honramos a Artemisa, que os va a sonar algo también como una diosa, ¿no? Diosa Artemisa. Y ahí es cuando entramos en nuestra propia sabiduría. Con la Artemisa podemos aportar un abrazo a esa sabiduría, a ese reconocimiento hacia las mujeres sabias para no llevar un bloqueo en el estado físico. Porque la parte, ahora os hablo del transgeneracional, cuando enfermamos o estamos en una situación de debilidad, hablo de energía, no de nada médico, es cuando estamos mirando la parte de la madre. Y podemos echar de menos a mamá, o podemos llevar una lealtad que nos va a pesar, o no reconocer, o no aceptar. Bien, pues entonces Artemisa aquí actúa. Luego tenemos manzanilla, que es para armonía y serenidad interior, suaviza emociones, crea sensación de paz en rituales de descanso. Cuidado con tener la manzanilla salvaje cerca en seco, porque tiene unos pelitos que hace estornudar. Bien, entonces es mejor que la coloquéis en un frasco de cristal. Hubo una pregunta hace poquito de una persona que acompaño en clases de magia que me decía, pero no es lo mismo colocar la planta en un cristal, en un frasco de cristal, que tenerlo entre las manos. Hombre, evidentemente aquí hay campo magnético, ¿no? Pero sí es lo mismo en plantas que además no debo tocar porque son muy agresivas y las pongo en un botecito de cristal para que la frecuencia traspase ese bote y la tenga en el ambiente, como son las habitaciones o espacios de las magas, de las sabias, de las brujas. Habréis visto, sobre todo en pelis, ¿no? Que hay estanterías con botes de cristal tapados por norma general con un paño, no con una tapa, con un paño que a su vez tiene una cuerda pita. Y ahí dentro están esas plantas. Lo suyo es, sobre todo, que si trabajamos la magia intuitiva, es decir, la reconexión con nuestra intuición, podamos elaborar con un tipo de alcohol en concreto, una dosificación de agua, por ejemplo, con romero, podamos elaborar un agua de romero, pero que el bote sea oscuro o que lo pueda forrar, porque es volátil, entonces la energía se puede disipar. ¿Qué más puedo contaros? Bueno, tenemos plantas aliadas, súper aliadas en la energía femenina. Como veis, en esta jornada hay fitoterapia, hay intuición, hay un popurrí súper necesario para nuestra reconexión. Bueno, tenemos la salvia, que ya la mostré en el inicio, a mí me encanta. Salvia blanca.
porque además que tiene sus florecillas aquí y huele, es que da gusto. La salvia, aparte de ser una gran maestra, porque nuestras plantas son nuestras maestras, les llamamos plantas maestras. Hay también confusión con eso de las plantas maestras, pero estamos hablando de las plantas maestras mágicas. Entonces, vemos que la salvia está muy conectada para limpiar lugares, seguramente la habréis empleado en saumerios, para renovar ambiente, pero también es para una apertura espiritual. De hecho, en fitoterapia, previa consulta con alguien especializado en la fitoterapia, por favor, podemos consumir lo que es la salvia, poner una tisana, ¿no? Con la planta, no hablo de saquitos que ya hechos, que a lo mejor están muy seca la planta, sino comprarla. A ver, yo recomiendo que sea comprada orgánica, porque en la actualidad, con la cantidad de pesticidas y porquería que hay en el ambiente, deberíamos tener cuidado a ver qué tomo, si son de invernadero mucho mejor o tratadas de una manera más eco, ¿vale? Cuando tomamos una tisana de salvia en la dosis y medida que mi cuerpo necesita, es cuando la planta maestra te hace cling y hay una conexión con la apertura espiritual. ¿Qué es apertura espiritual? Me siento yo, no lo que creo, no lo que veo, no que si me duele el brazo creo que me pasa esto, sino me siento yo. Sé qué es lo que quiero y empiezo a liberar esos egos de tengo que estar a disposición de los demás, tengo que ganar dinero, tengo, sino me siento yo. Es una planta que consumimos las personas que hacemos el tantra femenino porque nos vuelve mucho nuestro centro de energía. Claro está, siempre guiado por un profesional de la fitoterapia. No es lo mismo una tisana, que tiene una sinergia más activa, que unos sobrecitos de infusión, que prácticamente el 80% está muy seco. Bien. Laurel. El laurel, bueno, es esa planta, esas hojas que están conectadas con el éxito, sobre todo. De hecho, se representan, ¿no? Esas coronas de laurel y demás. Y en la mediunidad, fijaros en esto, la mediunidad, cuando hacemos sesiones de mediunidad, de conexión ancestral, las mujeres solemos llevar algún saquito con hojas de laurel colocado aquí en el corazón. Esto nos tiene que recordar a nuestras ancestras, por lo menos aquí en España, la parte de Andalucía, nuestras ancestras llevan aquí los amuletos en la tira del sujetador, enganchados con imperdible. Andalucía y en otras zonas, pero yo como ahora me encuentro aquí, vibro mucho con ese sentir porque es ancestral. Pero también en el sostén, un pañuelito, ¿verdad? Con una foto, ¿eso no lo habéis vivido? Súper intenso, ¿no? Personas que fallecían llevaban la foto, las abuelas, las mamis, en la parte del sostén de esas personas que habían fallecido, en el lado izquierdo, junto al corazón. ¿Por qué junto al corazón? Porque esas neuronas que están en nuestro corazón, mujeres, son muy intensas. Por eso tenéis que cuidar, tenemos que cuidar nuestro corazón. No porque quede súper melancólico decir es que mi corazón ha sufrido mucho, sino porque el corazón está muy conectado también a nuestro cerebro y a la parte de nuestro estómago. Entonces recibe impulsos energéticos que cuando creamos la magia estamos en una mediunidad femenina, actuamos con la fuerza del corazón, pero no como frase guay, sino de verdad vibramos. Entonces, colocar ahí una hojita de laurel nos puede aportar una percepción mediúnica para conectar con los guías, hablar con la naturaleza, que es lo que hacemos en la magia, que son nuestros guías fuertes, ¿no? A través de la naturaleza, anda que no se comunica bien con los ancestros y con guías de otras jerarquías, ¿bien? Entonces yo os doy esa idea, os aporto esa idea, que es una idea muy brujil, es lo que hacemos en la parte brujil, para que os conectéis bien. Luego tenemos la albahaca, que bueno, se emplea mucho para temas de prosperidad. La prosperidad es cuando la mujer ya ha dicho, estoy en mi centro de energía, ya conecto con mi abundancia, ya sé cuándo debo frenar, cuándo debo llorar,
Pero siempre, siempre cuando hay una evolución intensa de esa mujer, es una mujer que ya no le dura meses, no le dura años el proceso del pensamiento triste o no entra en un victimismo. Entra y automáticamente se permite el duelo, que es otra cosa que nos han intentado vetar. No, si tú eres fuerte. Se permite el duelo y cuando se permite el duelo, que pueden ser segundos, días, empieza a ser consciente de que hay que accionar las situaciones. Ahí comienza esa sabia, esa sacerdotisa, esa maga. Y la albahaca, si la olemos o la tenemos en casa o prendemos una vela y alrededor albahaca o ungimos, ¿no? Cuidado con esto porque las velas herbáceas tienden a tener una combustión bastante alta. No me puedo ir a ningún lado, tengo que honrar en un altar bastante preparado. Bien, luego tenemos la canela. La canela, me encanta la canela. Porque además, es que además te mete un subidón con todo lo que hagamos de canela, ¿verdad? Si le ponemos a nuestras ensaladas canela, si le ponemos a un postre canela, a nuestras infusiones una cañita de canela. Nos va a aportar una alegría y vitalidad y además es símbolo de abundancia económica. ¿Lo habréis escuchado como afrodisíaco? Perfecto. Pero como en la magia femenina entendemos que la pasión comienza con el fuego interior regulado. La canela le ponemos un poquito, a lo mejor, un ritual de autoestima, de amor, amor propio, pero lo consumimos. Más lo consumimos para la abundancia. Y esas infusiones y esa leche que os toméis con canelita en barra más que en polvo, conecta íntegro con ese estado. Bien, fijaros todo lo que tenemos en la parte de la magia femenina. Bueno, y ya por último, cuando hablamos de magia, cuando hablamos de intuición, cuando hablamos de mediunidad, no hablamos de estar forzándonos, no hablamos de estar hablando de fantasía o de algo sobrenatural, ni mucho menos lo sobrenatural, ya lo estudiaremos en parapsicología, sino la conexión de la intención y la atención. Si en la vida de una mujer hay intención, hay objetivos y no lo riega con atención, no se crea nada de lo que yo esté haciendo de esa manera. ¿Qué significa? Si yo tengo intención de vivir una experiencia, la que sea, y todos los días no destino un ratito en atender esa experiencia de manera visual, mi energía va a ir a un lado, a otro, a otro, a otro, a otro. Y encima si me pilla conectada a una luna que mengua, una luna que crece, que puede crecer todo en exceso y se descontrola, si no me escucho, si no acepto, si no comprendo, si no me compadezco de algunas situaciones, se va a ir rompiendo objetivos que están a vuestro alcance. A ver, siempre y cuando no sea algo que implica más gente. Aquí estamos hablando de otros temas y la magia femenina no entiende de manipulaciones. Para nada. La magia femenina nace cuando una mujer aprende a escucharse y escucharse, volvemos a lo mismo, no es qué es lo que quiero, sino cómo sostengo mis emociones en los procesos que voy viviendo. Si hoy me dan una noticia que es lo que yo no esperaba, si me quedo en insistiendo, insistiendo, obligando, ¿qué va a pasar? ¿Se va a romper? Sin embargo, si comprendo, acepto que no es el momento, quizás mañana cuando me levante ese objetivo ya se haya proyectado. Os digo mañana como el tiempo que sea, porque además no soy amiga de hablar del tiempo, creo que el tiempo es obsesivo si no se sabe gestionar la parte terrenal y en la actualidad es muy complejo por todo lo que vibra ahí fuera. Entonces, hay que conectar con dirigir la energía desde la claridad y el corazón, que es la escucha interna,
escuchar el cuerpo, que esto está todo el mundo preparado. Lo que pasa es que hay que entrenarlo, porque como nos educan siempre para afuera, mirar lo que tiene uno, mirar lo que tiene otra, en vez de honrar a una mujer, envidiarla, enfrentarme, a ver si le puedo quitar lo que tiene para llevármelo yo. Ahora que ya hablaríamos de baja autoestima, por una de las dos partes, claro. Pero hay también una parte de intención consciente, dirigir la energía con claridad. Tengo estos objetivos en la vida. La magia, ¿sabéis cómo empieza? Y la mediunidad, priorizando de esos objetivos, cuál es la prioridad de enviar esa energía con claridad, presencia y sobre todo manifestación. Y luego tenemos la transformación, que es cuando yo veo que hay un movimiento que sea ligero y en vez de pensar que esto es muy poco, digo, qué grandioso es lo que estoy viviendo, acabo de ver ese movimiento creado en una materialización. ¿Cuándo sucede eso? Cuando hay una alineación emocional, un equilibrio emocional. Cuando estoy en ese proceso de conexión conmigo misma. Que no es qué bonita es la espiritualidad, sino cómo acciono la espiritualidad, que no es más que un sentir propio y un trabajo personal. Bueno, dicho esto, ahora voy a cortar la grabación para que podamos compartir en estos 5 minutos, 6 minutos, sí, 6 minutos, vamos a poner 6 minutos antes de que yo comience otra jornada. Alguna cuestión, algún compartir, teniendo esa parte de respeto al grupo para que podamos conectar las personas que sientan expresar.